Bueno, vamos a ver el ejercicio del anticongelante y es muy importante saber que estos ejercicios están destinados a que el alumno desarrolle esa capacidad de enfrentar los problemas. Es decir, ya aquí no es tan operativo, sino es más analítico. Entonces debemos de hacer el esfuerzo para que podamos plantear posibles soluciones. No quiere decir que a la primera vamos a encontrar la solución, pero sí es importante sobre todo el intentarlo, el incluso equivocarse, el buscar ciertas problemáticas para que se resuelvan. Aquí les voy a dar una guía de cómo se resuelve, pero siempre es importante que ustedes resuelvan por ustedes mismos los problemas. Antes que nada hay que leer bien el problema, ¿sí? Que nos dice que un radiador contiene 8 cuartos de una mezcla de agua y anticongelante. Si 40% de la mezcla es anticongelante, ¿cuánto de la mezcla debe drenarse y cambiarse por anticongelante puro para que la mezcla resultante contenga 60% de anticongelante? Hay que, les decía, analizar el problema y bueno, preguntarnos por qué ponen entre comillas ciertos elementos. El primero es un radiador y si no sabemos qué es un radiador, bueno, hay que investigar que tiene una función, un radiador. Aquí asumimos que es un radiador de coche, ¿sí? Puede ser un radiador de algún sistema industrial, pero bueno, eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. ¿Estoy hablando de un radiador de coche? Pues vamos a suponerlo así. Y lo que les decía, que son 8 cuartos. ¿Cuartos a qué se refiere? ¿Por qué lo entrecomillan? ¿Sí? ¿Por qué le ponen comillas? Sabemos que es una mezcla y si no sabemos, bueno, hay que repasar nuestras clases de química. ¿Sí? Una mezcla es la configuración de dos elementos interaccionando. ¿Sí? En este caso va a ser agua por un lado y por el otro anticongelante. Nos habla de que la mezcla ya tiene, fíjense bien, ya tiene un 40% de anticongelante, ¿sí? De esos 8 cuartos, el 40% es de anticongelante. Y nos hace una pregunta, antes que nada, la palabra drenar significa quitar, ¿no? Se drena la mezcla, entonces nos preguntan cuánto de la mezcla debe drenarse y cambiarse, y aquí viene esta parte importante que se va a sustituir. Aquí cambiarse es sustituir por anticongelante puro. Entonces hay que hacer dos diferencias. Por un lado tenemos una mezcla que está al 40%, es decir, de lo que tenga, de los 8 cuartos, el 40% es anticongelante. No es 100% de anticongelante, tiene un 40% de anticongelante y el resto es agua. ¿Para qué? Para que pueda funcionar el coche. Y nos dice que vamos a drenar una parte y la vamos a sustituir. Aquí la palabra cambiarse quiere decir sustituirse, es decir, vamos a sustituir con anticongelante, pero ahora es puro. Es completamente puro, no tiene contenido de agua y eso va a ser importante. Y nos dice para que la mezcla resultante contenga 60% de anticongelante. El hecho de que tenga 60% tiene que contrastar con que está al 40%, es decir, tengo una mezcla que está al 40% y quiero agregarle, ¿sí?, anticongelante puro para que aumente su concentración. Es decir, va a pasar del 40% al 60%. Pero debo hacer dos movimientos. Por un lado, drenar una cierta cantidad, que ahorita la vamos a definir como X. Esa cierta cantidad la vamos a quitar. Pero, así como la quitamos, vamos a devolver. Y aquí viene una clave fundamental que es la misma cantidad que retiramos. Lo mismo que drenamos es lo mismo que sustituimos, lo mismo que dejamos salir por algún dispositivo es lo mismo que debemos ingresar. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, la primera consideración es
analizar como lo vimos, lo hicimos, los elementos. Si no sabemos qué significa una palabra, un elemento, pues hay que investigarlo. Si ya sea la misma palabra mezcla, pureza, anticongelante, radiador, todo lo que no sepamos, bueno, hay que investigarlo. Ya que analizamos los elementos, hay que considerar esa medición que les decía, en cuartos. ¿A qué se refiere con cuartos? Bueno, en términos de la mecánica de los automóviles, los cuartos son las botellitas, son los recipientes que se utilizan constantemente como una medida. Échale un cuarto, échale 2 cuartos, etcétera. Un cuarto es una medida estándar, digámoslo así, así lo pone. Entonces, pues hay que pensar que un cuarto se refiere a un recipiente que tiene una cantidad que es un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Pues puede ser un cuarto de galón, un cuarto de litro, ¿sí? O de alguna otra medida. Por lo regular se utiliza ya sea el litro o el galón. Y ojo, nosotros vamos a utilizar la medida, digamos, estándar como cuartos, ¿sí? Podríamos asumir que es un cuarto de litro, pero también podríamos asumir que es un cuarto de galón. Para no entrar en ese conflicto, lo vamos a tomar como simplemente que una botella es simplemente un cuarto. Y el recipiente acepta, ¿sí? Acepta 8 cuartos. Es decir, voy a poder llenar ese radiador con 8 botellas de a cuarto, ¿sí? ¿Para qué? Para que ahí se complete. Entonces, mi medida es el cuarto, porque por eso me lo ponen ahí entrecomillado, y vamos a agregar 8. Para llenar el radiador debemos de ingresar 8 en volumen. Ahora tenemos que hacer la distinción de la concentración, pero antes que nada hay que decir que cuartos pues, se refiere a esos recipientes que son, digamos, el estándar, ¿sí? Bueno, caben 8 cuartos en ese radiador. ¿Y por qué decimos esto? Porque el radiador aquí, en este diagrama, aquí van a estar los 8 cuartos. El total son 8 cuartos. Entonces, vamos a retirar en algún lugar, en otro recipiente, una cierta cantidad. Y como están ustedes acostumbrados, esa cierta cantidad la vamos a tomar como X, ¿sí? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser lo que sea, pero en este caso va a ser X. Y bueno, vamos a ver que conforme vaciamos, en otro recipiente capturamos una cierta cantidad. Que insisto, esa cierta cantidad es X. Entonces, la capacidad total son 8 cuartos. Cuando le abrimos al dispositivo en esta tubería, ¿sí? Disminuye la cantidad y viene algo fundamental, ¿no? El objetivo el propósito de este ejercicio es observar, ¿no? Y aquí la primera observación fundamental que nos va a ayudar a resolver este problema es que voy a retirar una cierta cantidad en este recipiente que ustedes ven aquí, este que está aquí al lado, chiquito. Aquí voy a depositar esa cantidad que voy a retirar, que es la mezcla de agua con anticongelante, pero un eje fundamental, como les digo, es saber cuánto nos queda en este recipiente. Yo le quito una parte que es X y queda un residuo aquí. No sabemos si son un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Le tengo que quitar algo, ¿sí? Y aquí va a quedar algo. Entonces debo conocer lo que queda, ¿sí? En el radiador. Y para ello debo tener muy claramente que la capacidad total fue de 8 cuartos. Y si voy a nombrar como X la cantidad que voy a sustraer, debo de plantear la idea de que si yo tengo un total y le quito lo que deposité en este recipiente, ¿sí? Voy a tener la cantidad que queda, ¿sí? Aquí. Esa es la parte fundamental de inicio. Tener un total, que vamos a repetir aquí un total que le voy a quitar
y que aquí queda el resto. Esta cantidad en azul es el total menos lo sustraído. El total menos x, es decir, 8 menos x. Entonces, pues ya aquí tengo la idea de lo que queda. Y la nota aquí es importante. Los litros que van a quedar aquí son mezcla. Y esa mezcla está al 40%. ¿Sí? Son litros mezclados. Son litros que se están mezclando. ¿Sí? No quiere decir que ya son puros, porque puros le voy a agregar una cantidad y esa cantidad es la misma. Entonces, en términos matemáticos, la idea de cuánto queda aquí, es decir, esto en azul, esta cantidad es 8 menos lo que le quité. Y lo que le quité pues está aquí. ¿Sí? Y que posteriormente vamos a ver qué es lo que vamos a agregar. ¿Sí? Aquí suena un poco raro, paradójico, que voy a quitar x y le voy a poner x. ¿Sí? Le quité, digamos, suponiendo aquí que le quite 2 cuartos, pues le tengo que agregar 2 cuartos para volver a llenar. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Bueno, entonces la primera idea es que aquí nosotros tenemos una cantidad que ha quedado en el radiador, definida por la expresión 8 menos x. El total menos algo, menos una cantidad de x. Y eso nos va a ayudar para hacer una regla de 3. Entonces, bueno, eso debe quedar claro. Ya tengo 8 menos x. Y ahora tenemos que saber que para conocer la concentración que hay en lo que quedó, ¿sí? Aunque no conocemos cuánto le hicimos la extracción, se puede realizar una regla de 3. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. En la imagen anterior, aquí queda una cantidad que está definida como 8 menos x. Pueden ser 4 cuartos, 5 cuartos, el total, lo que suponemos se quitó. Todavía no sabemos cuánto, lo marcamos con x, lo identificamos con x. Pero ahora me va a interesar saber cuántos litros puros, fíjense bien, cuántos litros de estos litros que se queden aquí, de estos cuartos que se queden aquí, qué cantidad voy a poder denominar que son completamente puros. ¿Sí? Y entonces, fíjense bien, esto es lo que me quedó. 8 menos x representa lo que queda en el radiador. Eso, fíjense bien, está eso va a ser el 100%. Porque yo lo que quiero saber es cuánto de eso que queda me representa el 40%. Entonces, fíjense bien, lo que queda es mi 100%, ¿sí? Que yo quiero saber, y quiero saber cuánto de anticongelante puro, o sea, en litros o en cuartos, queda, y sabiendo que está al 40%. Esta regla hay que analizarla, es decir, no es tan inmediata. Esto es lo que queda, 8 menos x es lo que queda. Ahora eso lo voy a tomar que es mi 100%, porque yo quiero saber cuánto de anticongelante puro está en litros. Perdón, cuánto de anticongelante puro está al 40%, que es la primera información que me dan. Entonces yo quiero saber de esta cantidad que sobra, cuánto representa el 40%. Aunque no conozca todavía la cantidad que retiré. Y para eso pues procedemos a la regla de 3. Multiplicaríamos, como el anticongelante puro es lo que me interesa saber realmente cuánto hay de anticongelante puro, pues voy a multiplicar 8 menos x por 40 entre 100. Y va a quedar de esta manera.
8 menos x por 40 entre 100. Y aquí el porcentaje entre porcentaje se cancela o se hace 1. Y 40 entre 100 queda como 0.4. Entonces fíjense bien, si yo quiero la expresión que me define la cantidad de anticongelante puro va a ser igual a 8 menos x por 0.4. Esa es la expresión. Esta expresión nos va a decir la cantidad, ya sea en cuartos o en litros, es volumen, que tiene lo que sobró. Y ahorita vamos a ver por qué razón queremos saber la cantidad pura que sobra. Entonces aquí está la expresión, ¿no? Ya le vamos a llamar el anticongelante puro, le vamos a denominar AP. Entonces el anticongelante puro está definido por 8 menos x por 0.4. Ahora viene otra situación. Al anticongelante puro le voy a agregar la misma cantidad que retiré, porque recuerden que dice que hay que drenar, pero hay que sustituir nuevamente. Entonces esta es la x que les digo que aparentemente les puede generar problemas. Decir, bueno, ¿por qué otra vez vuelvo a poner x? Porque se está agregando la misma cantidad. Se agrega la misma cantidad y fíjense bien, ahora queremos que sea al 60%. Y volvemos a hacer una regla de 3. ¿Sí? Donde el total ahora nos va a representar mi 100%, es decir, mis 8 cuartos representan 100%. Y yo quiero saber ahora, esto es lo que me piden. Me piden el 60%. Entonces tengo que hacer la operación donde AP más X es lo que quiero y simplemente voy a multiplicar 8 cuartos por 60 entre 100. ¿Sí? Y esta sería la cantidad pura, ¿sí? Más lo que le voy a agregar en los cuartos puros va a ser igual a 8 por 60 entre 100. Y de igual manera cancelamos los porcentajes. 60 entre 100 es 0.6 y queda esta ecuación. 8 por 0.6. ¿Sí? 8 por 0.6 es 4.8. Entonces esta nueva ecuación va a ser nuestra guía para despejar el valor de x que no conocemos. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a ver que si, a ver acá, AP, ya habíamos dicho en la lámina anterior que era 8 menos x por 0.4. Entonces ahora aquí vamos a escribir en AP lo que habíamos encontrado y le vamos a agregar la x, que es lo que se devuelve. De tal forma que queda 8 menos x por 0.4 más x, que va a ser igual a 4.8. Y aquí procedemos simplemente a resolver la ecuación. Es una ecuación lineal. Y multiplicamos 0.4 por 8 y luego 0.4 por menos x. Le agregamos x, simplificamos y despejamos. Entonces vamos a hacerlo. 0.4 por 8 es 3.2. Y 0.4 por menos x es menos 0.4x. Más x igual a 4.8. Vamos a simplificar 0.04 negativo más x, que nos da 0.6. Y este 3.2 lo vamos a desplazar o despejar en el miembro derecho. Entonces queda 3.2 más 0.6 igual a 4.8. Ese 3.2 lo pasamos al miembro derecho. 4.8 menos 3.2 nos da 1.6. Y ahora debemos de despejar este 0.6. Está multiplicando, pasará dividiendo.
y entonces es 1.6 entre 0.6. Podemos hacer una simplificación de 16 entre 6 y que nos va a quedar como 8 tercios. Sí, entonces eso es lo que tenemos que retirar o drenar, y por otra parte también devolver, pero ahora en cuartos puros. Entonces vamos a hacer el análisis del resultado. Pues simplemente es 8 tercios de un cuarto. Y aquí es lo que les decía, puede ser un cuarto de litro o un cuarto de galón. Si fuera un cuarto de litro, pues yo asumo que tengo que hacer la multiplicación, serían 8 entre 12, entonces realmente son 0.66 litros lo que se está retirando. Si fuera galón, bueno, también tendríamos que hacer la conversión a los galones, pero aquí el dato importante es el de 8 tercios de un cuarto. Entonces esta es una guía para que ustedes resuelvan, igual como les he dicho, igualmente, pueden resolverlo de diferente manera, con diferentes esquemas, pero esa sería la solución.